Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Palabra en Acción. A nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, de su titular Pedro Ochoa Palacio, les doy la bienvenida a esta emisión en la que tendremos a dos dramaturgos mexicanos importantes, jóvenes, con mucho trabajo previo, pero también con mucho trabajo por delante. Me refiero a Ana Lucía Ramírez, que está desde la ciudad de Jalapa, y a Mario Cantú Toscano desde la ciudad de Tijuana. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que sea que vean esto, aunque pasará en la tarde. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Ah, Bueno, Ana Lucía Ramírez nació en Jalapa, Veracruz, y estudió teatro justamente en la Universidad Veracruzana. Realizó el máster en creación teatral por la Universidad Carlos III en Madrid, España. Es Premio Nacional de Dramaturgia Víctor Hugo Rascón Banda 2012 por El origen de las especies, en coautoría con Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, mejor conocido como Legón. Mención honorífica también en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven 2019, y además de dramaturga es actriz y gestora cultural. Sus obras se han publicado en la editorial Malaletra, en eh, Teatro Sin Paredes, en Conarte, en Editorial El Milagro, en la revista española Acotaciones y en la revista mexicana Tramoya. Sus obras han sido montadas por importantes compañías como la Compañía de Teatro Clásico, estrenando en Almagro bajo la dirección del reconocido director español Guillermo Heras, y también ha escrito para la Compañía de la UTPL de Ecuador. Ha sido alumna de maestros tan importantes a nivel internacional como Juan Mayorga, como José Luis García Barrientos, como Abel González Melo, como Mauricio Cartún, entre otros, y ha trabajado con directores como Raquel Araujo, David Gaitán, el mismísimo Guillermo Heras, Martín Zapata y Mario Cantú Toscano, al que tenemos en esta tarde aquí con nosotros. Gracias, gracias Ana Lucía por estar aquí y aceptar esta invitación a La Palabra en Acción. no, gracias a ti por la invitación. Mario Cantú Toscano nació en Monterrey, Nuevo León, y en donde escribió su primera obra a los 20 años. Se graduó de la licenciatura en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1997 y obtuvo el grado de doctor en estudios humanísticos en la especialidad en Ciencia y Cultura en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, con la tesis La ciencia en Stanislavski, una tesis que, por cierto, está ya publicada en la editorial Paso de Gato. Ha tomado cursos con maestros como Coral Aguirre, John María Binoch y Eugenio Barba, entre muchos otros. Fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León. En el 98 recibió el Premio Nacional de Obra de Teatro que otorgan el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Gobierno del Estado de Baja California. En 2000 obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Dramaturgia Teatro Nuevo, organizado por la Sociedad General de Escritores de México y el Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Sus obras se han montado en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Tampico, Torreón, Durango, Ciudad Juárez, Tijuana, Mérida, León y Jalapa, además de en el extranjero, en lugares como Murcia, España, Lima, Perú, Paraná y Buenos Aires, Argentina. Es también miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes y del Sistema Nacional de Investigadores. A partir de enero del 2013 es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Bienvenido, Mario Cantú. Gracias por aceptar. Gracias. Bueno, pues es un placer tenerlos aquí. Pues conozco su obra, sobre todo conozco muy bien la obra de Mario. He dirigido 3 obras de él y voy por la cuarta, por lo tanto, pues las leo antes de dirigirlas. Eso es algo muy sano. Y bueno, Ana Lucía es una dramaturga muy, muy joven, pero ya con una trayectoria, con un camino andado. También conozco sus obras. Y yo soltaría la primera pregunta para los dos. Empezaría con Ana Lucía. ¿Por qué escribir dramaturgia y no otro género? Porque en los textos que yo he leído de ustedes, pues tienen como para otros géneros. ¿Por qué, Ana Lucía, dramaturgia?
Pues en realidad, pues yo vengo del teatro, ¿no? Primero estudié actuación, bueno, estudié teatro con el perfil de actuación y llevé como varios años haciendo solo cosas como actriz, pero pasó el tiempo y entré a un taller con Luis Enrique justamente y fue donde me empezó a apasionar la escritura y creo que lo más cercano que tenía pues era el teatro y fue la forma en que hallé mi amor por la escritura. Creo que tiene más que ver con mi formación teatral que con haber pensado desde antes, ¿no? De qué género podría escribir. Mario, sé Ah, que tú tienes por ahí alguna novela y bueno, eres un escritor también de textos académicos, pero ¿por qué teatro? eh, híjole, quién sabe. Me pasó algo curioso, ¿no? Porque en la secundaria, pues típico que a muchas personas les da por escribir poemas o cuentitos o cosas así. Y no sé, lo primero que yo escribí fue una obra de teatro. No, este, creo que, creo que nunca había leído una. No sé de dónde saqué la idea de escribir teatros y, ¿Te eh, acuerdas del autor? ¿perdón? ¿No te acuerdas de qué obra era o qué autor era, de casualidad? Bueno, lo que yo escribí, digo que no sé dónde saqué la idea de escribir No, teatro porque no había leído. No pero había leído. lo primero que leíste fue una obra de teatro, dices. No, lo primero que escribí. Ah, que Lo escribiste, primero que perdón. escribí, en lugar de escribir poemitas o un Ok. cuento o algo así, escribí una obra de teatro, una obra relativamente corta, creo que duraba como 25 minutos, algo así. Eh, y quién sabe, o sea, me levantaba en la noche, iba a la sala y escribía, y además lo escribía así un poco con culpa. Recuerdo que una vez bajó mi papá, ¿no? Y yo escondí la libreta. Entonces se me queda viendo y se vuelve a subir. Y como 2 días más tarde, en una reunión familiar, dice, sí, el otro día caché a Mario escribiendo una cartita de amor, ¿no? Que la escondió cuando... Y yo lo dejé con esa versión, ¿no? Me dio menos vergüenza que pensaran que estaba escribiendo una carta de amor a que estuviera escribiendo una obra de teatro, no sé por qué. Este, eh, alguna intuición, y claro, pues obviamente era bastante malita la obra, era una cosa como de comedia de enredos, muy al estilo de Tintán y Chespirito y esas cosas, ¿no? Que se llamaba ¿Y qué dije yo? Algo así, ¿no? Ok. Y Eh, esa obra no existe ya. no, esa obra, quién sabe dónde estará. Y luego ya a los 20 años ya había tomado yo algunos talleres de teatro, había salido en algunas obras y hice un ejercicio para una clase. Yo estaba estudiando letras y hice un ejercicio, pero un trabajo para una clase y al final metí un pequeño texto, un breve texto de Hamlet yendo con el psicólogo, ¿no? Porque la obra que me tocaba analizar para clase era Hamlet. Entonces, yo, después del análisis, hice la dramatización del análisis, ¿no? Escribí una obrita como de 5 o 6 páginas de Hamlet yendo con el psicólogo, donde lo analizaban, ¿no? Y la leyó un amigo, se llama Roberto Guerra, y me dijo, oye, está bastante bien, amplíala y la montamos. Y pues así Sas. salió el asunto, ¿no? La amplié, la montamos y esa fue esta obra que se llama Complejo de Hamlet y que fue la que estrené cuando tenía como 20 años, ¿no? Y todo, pues, básicamente por intuición. Ujú. Ya luego fui tomando talleres y todo eso, pero fue más bien por intuición. Y cómo fue que me acerqué a esto, la verdad es que nunca lo he entendido. Ahora que estabas hablando de todo esto, recordé que yo también escribía cuando era más chiquita, que alguna vez hice también como un pequeño cuentito que estaba dialogado, pero yo sentía que era muy malo. Y me acuerdo que escribía poesía, pero me daba tanta vergüenza que leyeran mis poemas que se los daba a otra amiga para que los metiera en el concurso escolar. Y una vez ganó y sí sentí envidia porque dije, oh, era mío.
Ah, ok. No pasó lo mismo con el origen de las especies. No. Muy bien, qué bueno, ¿eh? Me da mucho gusto saber eso. Y justamente para allá iba la conversación, Ana Lucía, si tú también, todos creo que tenemos, ¿no? Una primer texto por ahí que escondemos, ¿tú tienes algún texto por ahí que no ha salido? Porque luego esos terminan siendo los más valiosos cuando ya son ustedes dramaturgos o importantes. Pues la verdad es que tengo muchos textos que no han salido o que no he terminado de escribir. O otros que dejé y dije, no, esto ya no me está gustando y los dejo ahí como en el archivo. De hecho, soy alguien que sigue reescribiendo los textos que ya en teoría están terminados. O sea, yo nunca le doy un fin último a mis textos. Si me los vuelven a pedir, los vuelvo a revisar y le vuelvo a modificar algo. Hayan sido estrenados. Sí, sí, Mira, no puedo evitarlo. Si alguien me pide textos, los tengo que releer y los tengo, o sea, busco, digo, en la medida de lo posible, lo que se pueda mejorar. Tampoco es que rehaga todo, ¿no? O reestructure o diga, ya voy a tirarlo porque ya no me gusta, pero hay pequeños detalles que siento que sí puedo amarrar o que sí puedo pulir y lo hago. muy bien. ¿De dónde surgen tus temas, Ana Lucía? ¿De dónde surgen? Pues de todos lados. O sea, hay veces que una imagen me puede detonar algo. No sé, tengo uno de los que no he terminado, que fue un cuadro de amapolas. Y así empieza en la descripción de un cuadro de amapolas y cómo un tipo se atraviesa ese cuadro y ya está en un cuarto. Pero fue una imagen. O hay otras que una nota de periódico, o también recurro mucho a experiencias de vida, pero digamos, las magnifico o las tergiverso de alguna forma para hacerlas más interesantes, o de anécdotas que me cuentan, historias. Normalmente yo tengo muy mala memoria, entonces suelo cambiar las historias y cuando las cuento ya le cambié algo. Entonces eso hago mucho, como que escucho algo y luego ya lo estoy versionando y ya es otra cosa y entonces hago grandes historias de una anécdota muy pequeña que si me la vuelven a decir, no era esa que yo estoy contando, ¿no? Pues sí, vienen de diferentes sitios, de escuchar mucho, me gusta mucho escuchar a la gente. O sea, soy la clásica que están los viejitos y todos los primos se quieren ir y yo me quedo a escuchar. O la relación con los objetos, me gusta mucho coleccionar fotos, objetos antiguos. eh, sí, como que soy de escuchar a la gente y de generar historia en pequeñas cosas. Bien. Mario, de dónde salen tus temas? Bueno, los temas, quién sabe. Las ideas para escribir también, como dice Ana Lucía, eh, las ideas pues ahí andan rondando. A mí por lo general me vienen las ideas cuando estoy realizando alguna actividad mecánica, ¿no? Me estoy bañando, estoy lavando los platos o estoy tocando la guitarra, practicando nada más, haciendo escalas y de repente me viene alguna idea. Y por ahí de repente voy tomando alguna nota o a veces hago lo de las notas de voz, ahí eh, grabo algo y se van acumulando y un día varias ideas de las que tengo como que se unen y forman algo y digo, ok, esto es. Y ya empiezo a escribir. Por lo regular escribo la historia y ya una vez que terminé de escribir, al releer ya veo de qué se trata. Digo, a ver, ¿qué tema estoy tomando aquí? ¿No? Y ya reescribo, corrijo, basándome en el tema, digamos, que yo detecté que estaba hablando en la historia. Pero de entrada las historias no, no las pienso como hacia determinado tema, hacia determinada temática, así como de qué voy a hablar con esta historia. Eso ya lo voy averiguando en el proceso de corrección, en el proceso de rehacer las obras.
Entonces, esto quiere decir que en el caso de los dos hay más bien una ponderación de lo estético, de lo poético, más que del tema, porque bueno, cuando yo digo tema me refiero a lo que quieren decir con su teatro más allá de la propia teatralidad, ¿no? La política, la religión, la relación humana, etcétera, y que eso supongo que vendrá después. Es decir, Ana Lucía decía, yo colecciono fotos, objetos, tengo una relación, una imagen, las amapolas y demás, y después vendrá el tema, es decir, ¿de qué habla esa obra? ¿De qué hablan tus obras? Con esta reflexión yo me regresaría y diría, a ver, Ana Lucía, dile a la gente que nos está viendo, ¿de qué hablan tus obras? Eso me parece que es importante luego reflexionarlo porque a veces no lo pensamos nosotros mismos, ¿no? Justo pues, no sé al final de qué hablen, pero de lo que intento es que hablen pues de lo humano, de, de cosas que nos atraviesen como seres que puedan permear o dejar algo o generar preguntas en el otro. Eh, Esa es mi intención, pero justamente como tú lo dices, a veces se logra, a veces no, y uno puede pensar, eh, en tal obra yo construí a partir de tal premisa, ¿no? O sea, mi interrogante era tal, y al final quizá la lectura del otro es otra cosa totalmente distinta. O sea, creo que hay una doble escritura, la escritura del autor, bueno, triple, la escritura del autor de cuando se está representando la obra, digamos, todo el equipo, y otra que está en el lector espectador. Entonces, creo que es un proceso que va en triada. Y pues sí, o sea, de lo que yo intento es como generarme preguntas, hablar de lo humano, reflexionar en torno bueno, ciertamente hay cosas que me interesan, ¿no? Y que me atraviesan a mí y que es sobre lo que yo puedo hablar. Ujú. Pero, ¿Cómo? ¿Cómo ¿perdón? qué? ¿Cómo qué? Pues en este momento, Sí, en este momento, sí, sí, eso porque está uno bien. va como cambiando, ¿no? Así es correcto. En este momento, digamos que me interesan mucho las cuestiones de género, me interesa mucho como eh, el sexo como tabú, eh, como esta relación, cómo nos relacionamos con lo sexual o con lo privado, lo íntimo, lo que puede parecer grotesco o desagradable al otro. Ujú. Muy Como bien. que en eso estoy últimamente. Y Vale, bueno, perdón. y es raro porque de pronto empiezo como una escritura que también tiene que ver con el yo, como una especie de autoficción, y luego también tengo otra obra que tengo ahí que no he terminado, que llevo 2 años intentando escribir, que es de luchadores. Entonces, sí, o sea, creo que tengo como ideas bastante variadas e intereses también. Ujú. Mario, yo sí conozco bien tus temas, pero Eh, no es para mí esta entrevista. Pues también creo que son variados y bueno, como te había mencionado, ¿no? Yo empiezo primero empiezo a escribir, hago la historia y me concentro en tratar de contar la historia, en crear los personajes, en todo esto. Y ya después en la corrección veo de qué va el asunto, ¿no? De qué trata y ya con eso empiezo a corregir. Hay veces me pasa muy seguido que dentro del texto estoy hablando de 3, 4, 5 cosas a veces, ¿no? Y entonces ya tengo que ir depurando, centrarme en una para que sea un poquito más coherente. Y sí, claro, obviamente tienen que ver con cuestiones humanas, ¿no? Como toda obra artística, pero creo que al final, muy, digamos, en el fondo, creo que todos mis textos terminan hablando sobre la identidad, ¿no? Identidad de varias cosas, ¿no? Y a veces
una especie de identidad nacional, a veces una identidad como ciudadano, a veces una identidad como humano, identidad sexual, identidad, etcétera, ¿no? Creo que en el fondo, pues siempre me estoy preguntando quién soy. Okay. Bien. Vayamos a cosas más mundanas. ¿Cuáles, ahora ya les pregunté sobre sus temas, me interesa mucho saber sobre sus eh, actitudes mundanas a la hora de escribir? Es decir, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué necesitan de cosas para escribir? ¿Se escriben en una computadora, en un lugar especial, acompañados de alguna bebida? ¿Cómo escribes, Ana Lucía? Yo, a diferencia de Mario, yo sí pienso, o sea, antes de ponerme a escribir, le doy muchas vueltas en la cabeza, o sea, tuve que haber estado pensando y pensando y pensando y pensando la idea y ya casi que tenerla en mi cabeza terminada para sentarme y decir, voy a escribir. Y sí es todo un suceso porque tengo que como decir, este es el día de escritura. Y normalmente yo escribo de noche. Entonces yo me empiezo a concentrar en las noches y a veces se vuelve complicado si al otro día tienes algo que hacer muy temprano. Entonces sí es como agendarme estos días los voy a dedicar a la escritura y mis horarios cambian completamente. O sea, no duermo toda la noche. Yo puedo estar sentada 12 horas escribiendo y se me va el tiempo. Y ya me duermo hasta el siguiente día y entonces tengo que dormir toda la mañana y volver porque soy un poco dispersa, entonces si suena el celular, si veo que, no sé, alguna noticia, pues ya me fui a ver. O sea, tengo que concentrarme, por eso lo hago de noche. Y no me gusta escribir con alcohol porque no, siento que no podría hilar bien. No me concentraría. Eso, Ah, escribo de noche en soledad y solo tomando agua. muy Ah, bien. y eso sí, prendo una vela, siempre prendo una vela. Eh, ya no eres la única dramaturga. Conchi León también hace un ¿Sí? ritual, ¿sí? Pues, Mario, ¿tú cuántas velas prendes? De pronto es una veladora para que me salga bien el texto. Al santo de los Evidentemente no dramaturgos. siempre. Sí, le prendo una veladora a Oscar Riera y me pongo a escribir. Este, no, bueno, había un escritor, un poeta, no recuerdo si era Efraín Huerta o quién decía que el escritor está escribiendo siempre, ¿no? Aunque no esté sentado frente al teclado, la máquina de escribir o en la computadora, siempre está escribiendo porque vamos manejando y estamos escribiendo, estamos pensando las escenas, pensando los diálogos y así, ¿no? Yo también traigo las ideas en la cabeza. Eh, eh, a veces cuando la idea no está muy clara, utilizo cierta metodología, que me pongo a hacer apuntes y todo esto. Hay veces que la idea es muy clara, no necesito tomar estos apuntes, sino necesito ya nada más sentarme a escribir. Pero algo que sí necesito yo saber antes de sentarme a escribir es cómo suena la obra. Para mí es muy importante saber esta cosa de la escucha, ¿no? Como qué ritmo tiene, cómo suenan los diálogos de los personajes, etcétera. Si no tengo claro cómo suena la obra, me resulta muy difícil sentarme a escribir. Entonces, varias veces, bueno, casi siempre lo que hago es que antes de sentarme a escribir para averiguar cómo suena la obra, me siento y empiezo a escribir cualquier cosa. No sé si son poemas o si son qué cosa, ¿no? Son textos que me siento yo y empiezo a escribir, empiezo a teclear, como para agarrar esa sonoridad y ese ritmo en la escritura. Me parece que es un poco como el actor que se pone a calentar y a concentrarse antes de entrar a escena. Yo hago esto, ¿no? O el pintor que hace bocetos y calienta la muñeca para el trazo, bueno, algo así. Yo empiezo a garabatear textos y tengo muchísimos ahí escritos que no pienso hacer absolutamente nada con ellos, no los pienso publicar, no pienso
Es más, muchas veces luego los borro, porque son más bien esta práctica para antes de sentarme a escribir, tener clara la sonoridad, el ritmo, el tono, digamos, de la obra. Y luego ya me siento y escribo, trato de generar una especie de ambiente, ¿no? No pongo velas, no pongo, tampoco pongo música, pero trato yo como de concentrarme, otra vez como si fuera un actor entrando a escena, trato de concentrarme para conectar con esta obra y empiezo casi a vomitar, ¿no? Empiezo a escribir, empiezo a escribir, empiezo a escribir. A veces me detengo un poco, me levanto, camino y estoy diciendo las palabras en voz alta, luego me siento, vuelvo a escribir, me trabo, me vuelvo a levantar, a veces me salgo a caminar, a veces me salgo a manejar, para tener esa clara, esa sonoridad, ese ritmo. Y ahí queda, y ya después, ahora sí, con un proceso más racional, es cuando reescribo, ¿no? Pero primero tratar de sacar todo que venga, es como tratar de conectar con lo inconsciente, ¿no? O sea, que salga de lo inconsciente esa pulsión, dirían los freudianos. Bien. Y justamente esto que viene tiene que ver, esto que les voy a preguntar tiene que ver con lo que me acaban de decir. ¿Cómo elegir de qué manera voy a escribir esa obra? Si voy a hacer un teatro narrado, si voy a hacer teatro dialogado, porque además ahora entre nosotros los dramaturgos, de pronto nos decimos, bueno, no, ya todavía escribe teatro dialogado, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, tu obra, Ana Lucía El Dorado, es una obra que de pronto cuesta trabajo abordar, entenderla, creo yo, porque no están definidas ciertas cosas, porque a ti no te interesó definirlas, o en el caso de otros, del propio Mario, tiene una obra en la que los personajes no tienen nombres, sino son guiones. No sé qué piensen de todas estas nuevas teatralidades o en qué momento se elige cómo voy a escribir esa obra, Ana Lucía. ¿En qué forma? ¿Será un formato o qué es esto? ¿Estas nuevas teatralidades son formatos o qué son? Pues siento, bueno, en mi caso, que la obra me lo va pidiendo. Normalmente lo primero que trato es de escuchar a los personajes y ver cómo van hablando. Ciertamente yo empiezo con el teatro narrado, pero sí he escrito cosas dialogadas. Eh, lo que yo intentaba cuando escribía o cuando he escrito teatro dialogado es poner las mínimas acotaciones posibles. Y ciertamente a veces es complicado y hay cosas que se quedan como en el aire, pero trato de ver la necesidad de la obra, digamos, lo que estoy escuchando, cómo viene a mi cabeza que va a ser contada esa historia. No es que, no es que me ponga de principio, voy a buscar cierta estructura o voy a escribirlo solo en narración. Eh, o esta obra tiene que ser forzosamente puro diálogo. En medio de que empiece a escribir, sí voy poniéndome como trabas, porque trato de que no se repita la misma mecánica que la obra anterior, ¿no? Y eso a veces genera dudas o incertidumbre en mí, ¿no? Por no saber por momentos cómo se resuelve y va desatando, digamos, nudos y haciendo que se generen nuevas preguntas de cómo poder generar un discurso, pero siento que viene sobre todo de pensar la obra mucho en mi cabeza y de sentir cómo suena, cómo hablan los personajes, cómo los voy a colocar. Ujú. Y claro que cuando escribes para un otro, por encargo, pues sí hay normalmente especificidades, ¿no? Donde te dicen, necesito que sea de esta forma o de tal. Ya en medio tú buscarás los huecos. Los riesgos que corremos con esto, Ana Lucía, con dársela a un director,
¿cómo no corremos más riesgos? Porque finalmente el texto dramático es una guía Sí. literaria. A mí me preocupa eso, bueno, yo aplaudo mucho cuando montan mis obras, pero aunque estén muy mal montadas, porque bueno, de todos modos, pues ya se tomaron la molestia de montarla y si te pagaron los derechos de autor, pues todavía aplaudo más. Pero no es peligroso esto porque, bueno, finalmente escribimos para la escena. Si tú no vas a dirigir la obra, pues, o si tu grupo con el que trabajas no la va a dirigir. ¿Podrías decir, o Es sea, decir, el riesgo que se corre al no, al hacer todo un experimento, por decirlo de alguna manera, con una nueva teatralidad o con una nueva manera de escribirlo y a la hora de traducirlo. Me regreso, lo voy a hacer de esta manera. ¿Hay suficientes directores o directores capacitados para estas nuevas teatralidades? Suficientes. Sí los hay en México, pero hay los suficientes como para montarnos a todos en esta nueva yo teatralidad. quisiera pensar que también en eso hay un proceso de escritura y de repensar la propuesta del autor. O sea, ciertamente tengo textos donde no, digamos que es una especie de poema escénico, aunque pensándolo bien, La culpa es de Cristóbal Colón, que Sí. la escribo pensando en que yo la voy a dirigir. De hecho, ya me la pidieron para montarla en otro lado y yo confío en que ese proceso de reescritura en la escena va a suceder y que el director va a buscar los elementos necesarios para poder contar esa historia. O sea, quisiera pensar que la palabra misma está detonando esta teatralidad de la que tú hablas y que no forzosamente yo tengo que direccionar cómo quiero que sea visto o sea puesto o emplazado o el dispositivo que se tiene que usar. Okay. Mario, ¿cómo abordas, cómo imaginas el estilo en el que vas a escribir esa obra? Me refiero justamente a estos formatos, por llamarlos de alguna manera. Sí, bueno, yo al principio las primeras obras eran más bien transcripciones de lo que yo pensaba que iba a ver en escena porque las iba a dirigir yo, ¿no? No pensaba que la gente iba a montar mis textos, entonces yo prácticamente no era una dramaturgia, era más bien una especie de guión de montaje, ¿no? Porque acotaba hasta la música que entra, la luz, aquí hay un especial al centro y no sé qué, entonces acotaba la música, la luz, la escenografía y todas estas cosas, porque como te digo, era más bien como mi guión de montaje cuando yo la dirigiera. Ya cuando se empiezan a interesar y empiezan a montar mis obras, pues ya veo que esto está de más, porque estoy, digamos, de alguna manera coartando la creatividad del director y además, pues le estoy resolviendo el montaje, ¿no? Y no se trata, bueno, para mí no se trata de eso. Entonces, una vez que renuncié a esa idea, pues empiezo a hacer, ya no me preocupo. De hecho, parte de un ejercicio que yo tengo para mí mismo es tratar de no imaginar la puesta en escena. Eh, porque si imagino la puesta en escena, creo que la voy a condenar a un cierto estilo de montaje. Eh, y luego, bueno, ¿cómo elegir este formato? Creo que el texto, bueno, yo también, además de todas estas cosas, yo también parto casi siempre de alguna premisa que me ponga una camisa de fuerza, ¿no? Es decir, si en las primeras obras yo jugaba mucho con las estructuras temporales, espaciotemporales y de niveles, ¿no? A la historia dentro de la historia y tiempos fragmentados y todas estas cosas, ¿no? Y llegué a dominarlo. Entonces, precisamente para no repetirme, luego me empecé a poner camisa de fuerza, ¿no? Decía, a ver, ok, esta obra tengo que resolverla sin cambio de tiempo, ¿no?
Por ejemplo, cuando hice Memorama, dije, ok, esta la voy a resolver con 2 personajes, porque yo estaba acostumbrado a hacer 3 personajes, 2 están dialogando y el otro interrumpe y cosas así, cambia la dirección de la conversación. Entonces dije, bueno, solamente 2 personajes, un solo espacio, tiempo real. Así va a ser esta obra, y porque eso no lo he hecho y no lo sé hacer. Y entonces me pongo esa traba para precisamente para que me detone algo de creatividad. Si me doy toda la libertad, luego empiezo a hacer barbaridades. Entonces, me voy poniendo algunas trabas, también dependiendo de la historia. Y procuro también que no resolver el montaje, ¿no? Dar ese justo medio al director, ¿no? Que tenga los elementos suficientes para que pueda él visualizar una puesta en escena, pero que no se la resuelva yo, que tenga elementos, bueno, que tenga muchos espacios en blanco para que el director los pueda llenar. Porque si no, luego el director dice, pues esta obra ya está dirigida aquí en el texto, ¿no? Bien, creo que la clave está en esta frase de que tenga los suficientes elementos, ¿no? Eso me parece interesante. Bueno, Ana Lucía, ¿cuál es tu obra favorita escrita por ti, no de de que sea un tranvía llamado Deseo? ¿Cuál es tu obra favorita y tu obra más exitosa? Pues creo que mi obra favorita es la de Aunque pensándolo bien, la culpa es de Cristóbal Colón. Ujú. Esa es en la que siento que experimenté más, que la pensé menos, que fue, que surge de un ejercicio y como ese ejercicio empecé a encontrar como aciertos y seguí sobre el ejercicio trabajando durante varios meses y la volví a tocar y volví a reescribirla y le seguí añadiendo. Entonces fue un periodo que se junta con un periodo de escritura donde empiezo a interesarme sobre otros elementos, digamos, como es la palabra, la sonoridad, etcétera. O sea, tenía otras búsquedas y se junta con cosas que me estaban sucediendo a nivel personal, entonces es una obra que en muchos sentidos valoro. Y creo que la más exitosa ha sido Hikari. Ujú. Hikari o sea, es una obra que amo mucho porque se ha movido por muchas partes y que también sucede en el marco de una relación entrañable con una amiga, que es Karina Meneses, Ujú. que se junta a un equipo como muy bonito de trabajo y que es parte del foro y se estrena en el festival que codirijo con la misma Karina Meneses. Entonces también por ese lado tiene un valor muy importante para mí, Sí, ambas sí, obras. muy bien. Gran obra, la de Hikari, la vi en una muestra nacional y bueno, un montaje impresionante. Felicidades por eso. Mario, ¿cuál será tu obra favorita y tu obra más exitosa? Híjole, es que mi obra favorita siempre es la que estoy escribiendo. ¡Qué La que osado! estoy... ¡Qué osadía, doctor! Sí, ya luego la dejo de escribir y ya no es tan favorita. Este, y, y bueno, de éxito no sé, pues A ver, pero de las que ya terminaste de escribir, está bien. No contemos la que estás escribiendo, de las que ya terminaste de escribir. sí, pues bueno, hay algunas que se han montado mucho, por ejemplo, El hombre sin adjetivos, Barbie Girls, esas se han montado como, no sé, en 10 ciudades distintas cada una, ¿no? O más incluso. Otra con la que me ha ido muy bien, sobre todo fuera de México, es Arrojados al Mundo sin cobertor de lana. Creo que tiene más montajes en el extranjero que en México. Tiene unos montajes tiene 2 montajes en Argentina, tiene
un montaje en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, no me acuerdo dónde más, híjole, creo que un grupo de Guatemala, creo que me la pidió hace un par de días. Y bueno, pues son como las que más se han montado. No sé si eso sea lo exitoso del asunto. Hay otras que a lo mejor tienen menos montajes, pero han razonado un poco más. Por ejemplo, este montaje tuyo, que hiciste el de Memorama, pues que se movió bastante, ¿no? Y fue bien recibido en aquella muestra nacional, etcétera. Entonces, no sé, no sé bien cuál sea el parámetro del éxito. No, creo que no estamos muy seguros nadie, ¿eh? Entonces, está muy bien tu respuesta. Yo quisiera reflexionar sobre esto. El teatro en México, o los grandes productores de teatro en México, me refiero a grandes productores, los que tienen dinero, los que llevan de alguna manera al público a las salas de teatro, generalmente no montan teatro mexicano. Hay algunas honrosas excepciones, como el Teatro de Ricaño, tal vez de Alejandro Ricaño, un gran dramaturgo también veracruzano, hasta donde entiendo, nacido en Veracruz, un dramaturgo ahora sí que muy exitoso, pero Creo que Ricaño nació en Tijuana. de veras, válgame Dios, de veras, nació en Tijuana. Pero es talento veracruzano, ¿eh? Sí, pero huyó. ¿Quién sabe qué vio acá que huyó? Bueno, bueno, el caso es que ¿qué le falta al teatro mexicano, a la dramaturgia mexicana, no al teatro mexicano, a la dramaturgia mexicana según su perspectiva? Porque yo veo a todos los productores montando teatro extranjero, entonces algo le faltará a la dramaturgia mexicana. ¿Qué piensas, Ana Lucía? Pues en realidad digamos, en el medio donde yo me muevo, que es el teatro independiente, y nosotros como productores también, siento que lo que nos falta quizá en algún momento es la iniciativa de poder generar nuestros propios proyectos. O sea, creo que desde un inicio, cuando salgo de la carrera y formo el grupo, con mis compañeros, que ahora somos Área 51, desde ese momento creo que nunca necesitamos como de un externo que dijera quiero tu texto o te quiero a ti como actriz, sino empezar a generar nuestros propios proyectos. Creo que en la medida en que nosotros hemos aprendido a poder ser productores y gestores, y también difundir nuestro trabajo, en esa medida hemos podido como seguir en el medio, ¿no? Y siento que a veces eso es lo que nos falta, como el ímpetu de creer que es posible uno mismo hacer su propia producción y llevarla a cabo y que se difunda en otros lugares. Mario. A ver, no estoy seguro de haber entendido bien la pregunta. Dices que... ¿Qué le faltará a la dramaturgia mexicana para que los productores, los grandes productores o los productores con dinero en este país la volteen a ver? Ah, ya. Sí, porque creo que la dramaturgia mexicana, pues sí está, sí se mueve, pero más creo yo en las compañías independientes que en estas grandes producciones comerciales. No estoy seguro. Es que por lo regular estas compañías comerciales, estas grandes productoras, estos grandes productores, eh, toman textos que ya están probados en otros lados, ¿no? O sea, no hay una apuesta. Este texto se montó en Nueva York o en Madrid o en París o en Buenos Aires, y fue muy exitoso. Entonces, bueno, ya lo toman porque ya está probado, ¿no? Ya saben que funciona, y además pues, tiene
tiene además cierto renombre ya. O sea, la gente que, no hablo gente de teatro, ¿no? Sino gente que no hace teatro, que es espectador de teatro, ya ha escuchado hablar de estos montajes o habrá escuchado hablar de alguno de estos autores y entonces, bueno, es un gancho, ¿no? ¿Qué hará falta para que suceda eso con la dramaturgia mexicana? Pues creo que va a ser más o menos lo mismo, ¿no? Que es que pase por los círculos, digamos, independientes y llegue a estas productoras. ¿Cuál sería ese método? Pues no estoy muy seguro, pero creo que tendríamos que tratar de acercar a estos productores a los círculos independientes para que vean que también hay trabajos que pueden llevarse a este formato y que pueden funcionar, ¿no? Como precisamente mencionabas el ejemplo de Ricaño, con más pequeños que el Guggenheim, ¿no? Que, está el montaje de Ricaño, ¿no? Que fue muy famoso y tuvo giras por todos lados. Y entonces, haciendo esa cantidad de ruido, pues claro, los productores voltean a verlo y dicen, bueno, vamos ahora con actores de televisión y todo esto para hacer esta producción. Pero el texto pues, ya estaba aprobado, ya ese montaje había recorrido mucho camino. Entonces, pues quizá sería cuestión de tratar de involucrar a estas grandes producciones en los círculos independientes, que lo vean pues como hacen estos cazadores de talentos, ¿no? De los deportes, ¿no? Que van y ven a los jugadores universitarios y todo esto a ver a quién se pueden llevar a las ligas profesionales. Bien. Sí, Quiero sí, decir, Ana Lucía. como Ana en Lucía. relación a eso, creo que ciertamente coincido con Mario, o sea, eh, creo que sí hace falta como que nos acerquemos, pero también sucede otra cosa, que estas producciones que son independientes, que logran tener un boom o un auge como más pequeños que el Guggenheim, o sea, después cuando llegan a estas grandes productoras, que es lo que pasó, pidieron, fue otro el elenco, ¿no? Otro el reparto. Entonces, ¿hasta qué medida puedes tener control también de tus procesos creativos? Porque esas grandes productoras también lo que quieren es que sea rentable, que sea vendible y al final pues un poco deja de suceder para lo que fue hecha la obra. O sea, Ricaño genera este texto para su equipo de trabajo y luego cuando llega al otro lugar, pues ya son otros los actores que están participando. Entonces siento que sí es muy complejo cuando estamos hablando de productoras a las que les interesa más la cuestión monetaria que la artística. Sí, y como que debería haber un equilibrio en eso, ¿no? Porque efectivamente cuando llega con actores comerciales la obra fracasa, la obra de Ricaño, cuando había tenido un éxito inusitado. Entonces, creo yo que podría faltarle tal vez a los dramaturgos que estamos en lo independiente, tal vez una visión comercial y a los productores, pues una poquita más pues, de lectura en la vida. No, a lo mejor ya me metí en un problema, pero pues bueno, eso es lo que pienso. A ver, la pandemia nos ha traído pues muchos cambios drásticos y mucha reflexión y mucho tiempo. Mucho tiempo supuestamente para escribir, pero yo creo que en mi caso no ha sido la mejor época o fructífera. ¿Qué pasa con ustedes en la pandemia? ¿Han estado escribiendo teatro? ¿Se sienten bien con este pretexto de estar en casa? Mario. Sí. Híjole, pues yo más bien es que nos tomó desprevenidos como a prácticamente todo el mundo. Eh, y pues mi prioridad fue sacar las clases en la universidad. Y parecería que, bueno, pues trabajas desde casa, ¿no? Fue cambiar toda la planeación de clase para ajustarla al medio de internet.
Y luego todas las dinámicas, digamos, que teníamos en la facultad, pues bueno, cambiaron. Entonces terminamos trabajando el doble, el triple en algunos casos. Y la verdad es que no me he puesto ahorita a escribir. He estado más bien resolviendo las cuestiones de la universidad, de las clases y la maestría, ¿no? De la maestría que estoy coordinando, de dramaturgia. Y no me he sentado a escribir, la verdad. Ana Lucía, ¿te ha beneficiado? Pues la verdad, no es que me haya beneficiado, sino no he parado. O sea, como que no he tenido tiempo de poder parar porque tenía muchas cosas pendientes y luego pareciera que la pandemia fue como un momento, un paréntesis, un break, pero de pronto se empezaron a generar muchísimas actividades. Estuve escribiendo para una compañía española, para el Aleph, entonces se tenía eso que montar en friega, tuve que hacerlo como en un corto tiempo. A mí me agarra, yo no sé qué tuve porque nunca me hicieron la prueba, pero yo no sé si tuve COVID y estuve muy enferma durante un mes y cuanto podía me paraba y escribía un poco, pero era de temperaturas muy altas, bla, bla, bla. Entonces, en realidad ha sido como enfermedad y sacar las cosas que tenía que terminar de escribir y aún no me ha dado tiempo de ponerme a hacer mis proyectos personales que digo, ya, la siguiente semana voy a poder escribir esta obra que tengo en la cabeza o no sé, de pronto lo que también me ha servido mucho es para hacer muchas notas, muchos apuntes y a veces me pongo a teclear y salen ideas y bla, bla, bla y luego las releo y digo, no, esto no sirve y lo desecho, pero digamos, mis proyectos personales no he tenido tiempo dentro de esta pandemia de ponerme a realizarlos porque sí he tenido una carga muy grande de tareas y trabajo y así, Muy bien. afortunadamente. Bueno, de las cosas buenas de todo esto, sí, porque a todos nos pasó, ¿no? El no estar acostumbrados a trabajar todo en línea, pues nos agotaba. Pero de lo bueno es que pues aquí estamos platicando nosotros tres. Sin pandemia esto no hubiera sucedido, ¿no? No, Entonces eso está muy bien. Y hay toda ahorita una reflexión también sobre el teatro en video y sobre teatro por medio de las plataformas, que yo en lo personal, pues me cuesta mucho trabajo. Me cuesta muchísimo trabajo concentrarme al ver en mi pantalla de 13.3 pulgadas una obra de teatro. Y pues a mí lo que más me gusta del teatro es ensayar. No me gusta ya ver las funciones. De mis obras sí, pero ya, este, entonces, ¿ustedes qué piensan de este teatro en video? bueno, yo he estado haciendo teatro en video y de forma presencial, o sea, no Ok. videados, sino de forma presencial. Creo que no, bueno, ya ves que es teatro, no es teatro, bla, bla, bla. Creo que evidentemente no es teatro desde que está sobre una pantalla, pero eso no le quita elementos que sí tiene, que extrañamente sí suceden en el teatro, porque este encuentro, aunque no sea físico, por ejemplo, nos hace estar en cierta conexión, hay escucha, hay, si estuviéramos tomándonos algo, ¿no? Un convivio, sí hay un encuentro con el otro cuando está sucediendo en vivo. Las experiencias que me han tocado, también como espectadora, porque creo que soy muy buena espectadora en estos tiempos. Me gusta mucho ver todo lo que están sacando por, por estos medios digitales y todo lo he disfrutado mucho. Y digo, a sabiendas de que estoy viendo algo en video, creo que también depende de cómo se está mirando el hecho, ¿no? Desde que si vas pensando en que es una obra de teatro y que es la suplencia de poder asistir a ver una obra, desde ahí ya vamos mal porque pues no te lo va a dar
esta computadora. Pero si vas como espectador a tratar de vivir una experiencia nueva, a tratar de compartir, de ver lo que me está ofreciendo el otro, para mí ha sido una experiencia muy rica como espectadora, y como actriz te puedo decir que me sucede lo mismo. Tengo los mismos nervios, caliento, estoy igual de concentrada y al pendiente. Yo normalmente pido que abran la pantalla en el monólogo que hago de Ítaca, que los que están del otro lado tengan la pantalla abierta, y si quieren el sonido también. Entonces eso es para mí una forma de estar conectada, de ver cómo reaccionan tus ojos, qué gestos haces, si te ríes, si te haces hacia atrás o si ya estás cansado, ¿sabes? De también dar respiros, me hace sentir el ritmo que yo estoy teniendo, si voy muy rápido, si voy muy lento, si me expliqué bien, si no. Sí, sí siento que puede haber una conexión, claramente no es la misma, pero sí está sucediendo algo aquí entre nosotros. Muy bien. A lo mejor es generacional. A lo mejor yo ya soy muy intolerante. Este, cuando tú naciste, yo creo que yo ya podía beber legalmente una cerveza. No pasaba nada. Mario. Bueno, yo hace unos días escribía unas reflexiones ahí en las redes sociales sobre estas discusiones, ¿no? De que si es teatro, que si no es teatro. Evidentemente no es teatro, ¿no? O sea, el teatro es en vivo o no es, ¿no? Y a mí lo que me parece es que esta necedad de querer hacer teatro, ¿sí? O sea, que llamarle teatro y que sea teatro lo que se está haciendo, teatro Zoom, le dicen algunos, y teatro no sé qué, creo que está frenando esto. Me explico. El no tomar cuenta, o no darse cuenta de que están manejando otro lenguaje, es lo que creo que de repente frena algunas cosas, y los que sí están asumiendo que no están haciendo teatro, que están haciendo esta otra cosa, están explorando cosas, creo yo, muy, muy valiosas. Es decir, hay algo que no nos hemos puesto a reflexionar, y es que el teatro está puesto en pausa. O sea, ahorita no hay teatro, porque los teatros y los espacios públicos están cerrados, ¿no? Entonces, el teatro no, está puesto en pausa. ¿Cómo se va a modificar el teatro después de esto? No sabemos. Hasta que se reanude, hasta que le quitemos la pausa, no vamos a saber realmente cómo fue que el teatro se modificó. Lo que se está modificando no es el teatro, lo que se está modificando es el audiovisual, y está surgiendo una especie de nuevo género, porque esto que estamos viendo no es cine, no es televisión, no es youtuber, no es nada de esto que se conocía, es otra cosa. Y lo interesante del asunto es que no son los cineastas, no son los videoastas, no son los youtubers, no son nadie de ellos los que están renovando un lenguaje audiovisual, sino somos los teatristas, o bueno, los que ya lo hacen, son los teatristas los que están renovando este lenguaje del video. Y que por primera vez, me parece a mí, en mucho tiempo, el video se está renovando con los lenguajes escénicos, cuando era al revés, porque muchos lenguajes escénicos se estuvieron modificando a partir de la aparición del cine y luego de la televisión, ¿no? Cuando aparece el cine, empieza también un poco a imitación del teatro, ¿no? Y la televisión también un poco, ¿no? A imitación del teatro, y luego ya van, claramente hacen otro lenguaje, que posteriormente el teatro empieza a imitar un poco estos lenguajes del cine y de la televisión. Y ahora el audiovisual se está renovando, pero gracias a los lenguajes teatrales. Entonces es algo que no nos habíamos puesto, creo yo, a reflexionar, en la terquedad o en la necedad de querer estar haciendo teatro en video, que no es teatro. Entonces creo que si hubiera una conciencia de que se está gestando un nuevo lenguaje, eso podría potenciarse mucho más, y que a lo mejor es una forma que incluso cuando acabe la pandemia puede sobrevivir.
A mí, bueno, solo pensando un poco en lo que estás diciendo, ¿tú crees realmente que la gente tenga una necesidad de decir que o sea, yo no creo que no, que los que estamos o están haciendo este tipo de formatos no te des cuenta que evidentemente esto no es teatro. Más bien, Espero. tengo la sensación que es la demás gente la que está tratando de nombrar algo que todavía es un híbrido, que siento que necesita verse a la distancia, necesita analizarse, o sea, vamos que tampoco, que nosotros tampoco sabemos, estamos igual de perdidos, ¿no? Entre cómo se maneja esto, cuál es el encuadre, la luz, la iluminación, tu escenografía, el encuadre de la cámara, cómo te mueves. También eso está generando justo lo que estás diciendo, ¿no? Otro tipo de lenguaje, pero siento que los críticos o las personas que se dedican como a reflexionar sobre, a teorizar, están mucho más preocupados por cómo nombrar, por encontrar la palabra de cómo nombrar esto que está sucediendo. Y siento que es como muy prematuro pensarlo, que sí se necesita mirarlo a la distancia. Sí, yo tengo también en redes sociales a muchos colegas que afirman que están haciendo teatro, y que el teatro se está renovando de una manera, o sea, con esta virtualidad, ¿no? Y, oye, es que el teatro no se está renovando, el teatro está en pausa, ¿no? Lo que se está renovando es el lenguaje del video y sobre todo el video en streaming, ¿no? El video en streaming es el que se está formando como este híbrido con adaptación de los lenguajes teatrales. Algunos, tú como Conchi, creo que lo tienen muy claro y lo tienen bien asumido y están haciendo, o sea, están haciendo este maridaje, ¿no? Entre el lenguaje audiovisual y ciertas cuestiones escénicas, ciertos lenguajes escénicos. Eh, como algunos ejercicios donde están actuando, o sea, que los actores no están reunidos, sino que los actores también están actuando a la distancia, ¿no? Ponen sus cámaras y de repente uno hace como que no sé, agarra un objeto y se lo da al otro y por la otra cámara aparece el objeto, ¿no? Y entonces, o sea, este tipo de cosas a mí me parecen muy buenas, ¿no? Muy innovadoras, y que algunos mezclan la actuación, digamos, en vivo, en tiempo real, más que en vivo, la actuación en tiempo real con actuaciones pregrabadas. Ahí van haciendo una edición en vivo también, perdón, en tiempo real, ¿no? Les damos pausa a los actores para que se cambien y mientras metemos este segmento. Y eso es un híbrido también con cierto lenguaje teatral, de alguna manera herencia de la televisión en vivo, como es Saturday Night Live, ¿no? O sea, en Saturday Night Live que tenían estos sketches que hacían frente al espectador y cuando estaban cambiando de escenografía o de vestuario, metían estos comerciales, ¿no? Estas parodias de comerciales que ya estaban pregrabados y luego regresan al en vivo, ¿no? Entonces, hay estas cosas que se están retomando para estos streaming y entonces, pues hay elementos cinematográficos, hay elementos televisivos de la televisión, de la televisión en vivo que llamaban, ¿no? Hay elementos escénicos y hay elementos de video experimental incluso, ¿no? Entonces, sí, creo que no son no es un problema de los teóricos, creo que es un problema de ciertos colegas que no han entendido esto, ¿no? Que lo que se está renovando no es el lenguaje teatral, lo que se está renovando es un lenguaje audiovisual en streaming o por internet, y que están sacándole el mejor provecho que les es posible con estas experimentaciones y que efectivamente estamos a un nivel de experimentación. Yo más bien, con los teóricos que conozco, los teóricos se han quedado calladitos y están observando y dicen, bueno, está pasando, se han quedado en un nivel todavía de descripción, que es lo que manda ahorita. O sea, ahorita vamos a ver qué hay,
para después pensar sobre esto. Hay que teorizar, pero sobre una praxis, ¿no? Creo que es difícil que tengamos teoría a priori de lo que está sucediendo ahorita. Creo que se tiene que dar la práctica, observar esta práctica, reflexionarla y sobre la reflexión ir modificando y puliendo las prácticas, pero con la conciencia de que se está generando un lenguaje nuevo, ¿no? Muy bien. Y que además se Perdón. puede quedar. O sea, además, a lo mejor se reabren los teatros y los actores pueden, y todos, ¿no? Actores, directores, etcétera, todo el equipo, podemos seguir haciendo teatro cuando se reabran los teatros, se le quite la pausa, podemos seguir haciendo teatro y además a lo mejor tenemos tenemos la obra en la versión de teatro y tenemos la versión Zoom, ¿no? Y eso nos abre otras posibilidades. O sea, creo que no hay mal que por bien no venga. Ana Lucía, ¿algo que agregar a esto? No, pues creo que justo dentro de las ventajas de este tipo de teatro, bueno, sí, no es teatro, es que no sé cómo nombrarlo, de esta nueva experiencia, de estas nuevas experiencias, es el poder llegar a otros lugares. Y yo creo que justamente no va a desaparecer, sino llegó para quedarse. Digo, no sé cómo se vaya transformando o quiénes terminen realizando este tipo de experiencias, pero creo que sí llegó para quedarse y las ventajas que tiene es poder conectarte o mostrarle tu trabajo a gente que no sería posible hacerlo si no fuera por este formato. Muy bien. Creo que es lo más rico que yo he encontrado, ¿no? Como que tu familia de otros estados o que está en otro lugar pueda ver una obra y que nunca pudo asistir al teatro a verte a ti personalmente, ¿no? Y poder mostrarle ese trabajo a la gente que quieres, a colegas, a amigos. Sí, es como una forma de acercamiento y de mostrar un poquito de lo que haces. Muy bien. Yo le llamaría streaming escénico o streaming teatralizado o algo así, ¿no? Yo no sé Porque cómo llamarle. streaming dramático. Muy bien, bueno, lo que sí es claro es que, bueno, el cine no acabó con el teatro, la televisión no acabó con el teatro. Creo que esto es mucho más débil y que tampoco acabará con el teatro y esas son buenas noticias, ¿no? Finalmente son las cosas, creo yo, buenas de este estilo de vida que hemos llevado en el 2020. Bueno, podríamos seguir hablando toda la tarde de esto y de otros temas, pero bueno, el tiempo a veces nos chicotea y tenemos que terminarlo. Antes de terminar, Ana Lucía Ramírez, ¿dónde se pueden leer tus obras? ¿Dónde las puede obtener la gente? Pues están en el portal de Mala Letra, también están en Dramaturgia Mexicana, aunque creo que tengo que renovar el perfil, o sea, no he terminado como de subir ciertas cosas, hay algunos libros que están publicados por El Milagro, Tramoya y Conarte, ahí. Y si no, pues que me los piden a mi correo. ¿Cuál Soy muy es? generosa, lo que más quiero es que se lean. ¿Cuál es tu correo? Correo es teatromexicano1@gmail.com y yo les mando lo que necesiten. Muy bien. Mario Cantú, ¿dónde pueden obtener tus obras? Sí, bueno, pues también tengo muchas obras publicadas. La mayoría de esas ediciones ya están agotadas. Pero pues creo que todas están en dramaturgiamexicana.com. Ahí se pueden descargar. Y hay algunas otras que están en el portal de Celsit y otras que están ahí contigo en Dramared. Entonces, Sí, un poquito sí. desperdigadas, pero... Que pronto también estarán las de Ana Lucía. Lo que pasa es que como yo hago el portal y entonces voy y vengo y me hago bolas y demás, he tenido problemas técnicos que no he logrado resolver, pero pronto estarán ahí en dramared.com. Pues muchísimas gracias a Ana Lucía Ramírez, que se conecta desde Jalapa, Veracruz en este momento,
donde ha hecho toda su carrera teatral, de Jalapa para el mundo. Muchísimas gracias, Ana Lucía, por aceptar esta invitación de La Palabra en Acción. Gracias a Mario Cantú Toscano, el dramaturgo, yo le digo el reconocido dramaturgo baja californiano, aunque él es nacido en Monterrey, pero tuvo a bien venir a enriquecer el área teatral del noroeste de México. Muy agradecido con ustedes porque creo que esto que hemos platicado hoy justamente quedará ahí y servirá para que las generaciones que vengan atrás los conozcan ustedes y sepan que son de carne y hueso, que también tienen obras que no han terminado de escribir, que tienen temores, que tienen éxitos, que tienen una manera de ver la vida interesante. Muchísimas gracias a ambos. Ana Lucía, gracias. Gracias, muchas gracias, Daniel. Mario, gracias. No, pues muchas gracias por la invitación y por la plática que estuvo, estuvo bien. Sí, esperemos que no sea la última, esperemos que tengamos más y pues a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California pues damos infinitamente las gracias de nuevo por estas pues casi que nos echamos una hora, más de una hora de charla. Así como lo ven, rapidito se fue el tiempo. Muchísimas gracias y hasta pronto.